del Senado para nombrar en el cargo de ministro de la excelentísima Corte Suprema al actual ministro de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, señor Raúl Mera Muñoz. Está calificado con urgencia del número 5 del artículo 53 de la Constitución Política. Eso significa que el Congreso Nacional, desde que se dio cuenta, tiene 30 días para resolver esta materia. Dicha urgencia vence el día 7 de agosto. De acuerdo con el procedimiento que su señoría se ha aprobado para el tratamiento de estos nombramientos, hay que fijar fechas para escuchar al ministro de Justicia y Derechos Humanos para que haga la presentación de la candidatura y las razones que ha tenido a la vista el gobierno para formularla. Hay que fijar una fecha para hacer la sesión con el candidato. También tenemos que fijar una fecha para que nos remitan los antecedentes de la Corte Suprema y la Biblioteca del Congreso Nacional. Eso, señor presidente, respecto del primer punto, para que su señoría evalúen la posibilidad de hacer las sesiones. También se han recibido algunas comunicaciones que son las siguientes: del presidente del Colegio de Abogados de Valparaíso, señor Alejandro Gómez, mediante la cual solicita que en el proceso de elección de un nuevo magistrado para la excelentísima Corte Suprema, la comisión reciba a los representantes de los colegios de abogados donde se desempeña el postulante a fin de que entreguen un informe sobre la conducta del ministro que postule dicho cargo. Agrega que en el caso del ministro señor Veras requiere que se pida informe a los colegios de abogados de Punta Arenas, Iquique, Antofagasta, Rancagua y Valparaíso. Y finalmente, de un grupo de abogados de la ciudad de Iquique, mediante la cual manifiestan su apoyo a la actual ministra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, señor Raúl Mera, destacando que se desempeñó en la mencionada ciudad entre los años 86 y 96, después del trabajo, juez penal y civil y profesor de la Universidad Arturo Prat, instancia donde, a juicio del grupo de abogados, dejó plasmada su impronta de persona rigurosa en la aplicación del derecho de independencia en el juzgamiento. Eso, señor presidente, respecto de la cuenta. Gracias, Rodrigo. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Se ofrece la palabra. Si no hay palabras pedidas, colegas, yo lo que quería pedir que la Secretaría pudiera ayudarnos. Nosotros tenemos sesión mañana, sesión el miércoles, el jueves feriado, que el día viernes a primera hora, 9:30, algo temprano, poder hacer una audiencia para comenzar con este proceso de recibir los antecedentes del ministro Mera, propuesto por el Ejecutivo para el cargo de la Suprema, que pudiéramos escuchar el día viernes en esa audiencia al ministro de Justicia, Hernán Larraín, que es lo que corresponde, y luego ya la próxima semana poder abrir la audiencia pública en la comisión con distintos invitados. Ahí que me ayude también el secretario para ver cómo lo vamos a hacer, porque nosotros habíamos establecido una audiencia pública, valga la redundancia, con distintas integrantes, pero al menos que estuviéramos de acuerdo en partir este viernes a las 9:30, algo así, la audiencia para escuchar al ministro de Justicia. Sí. Ofrezco la palabra sobre eso. Señor presidente. Presidente. Pedro. Yo tengo un inconveniente, porque estoy comprometido en un Zoom televisivo el viernes a las 9:30 de la mañana con gente Antofagasta. Si a esa hora estoy complicado. Pero tal vez si te pudiera sumar, si hacerlo un poquito más tarde, si lo hacemos un poco más tarde, Pedro, pero sería bueno. Yo tengo un problema a partir de las 12 aproximadamente, entonces si le pedimos al secretario que lo trate de armar dentro de ese tiempo, que no nos afecte los compromisos, pero que lo saquemos el día viernes para dar inicio a esto y poder en la sesión siguiente, o sea, la semana siguiente, ya entrar al fondo, a escuchar principalmente al ministro propuesto y seguir con ello. Rodrigo. Sí, señor presidente, de acuerdo con el procedimiento, las únicas audiencias que están establecidas son al ministro de Justicia y Derechos Humanos y al candidato. Normalmente, lo que corresponde en estos casos, de acuerdo con el procedimiento, es que a través de la página web del Congreso Nacional, que se abriría hoy día,
todos los interesados hagan llegar sus antecedentes apoyando o haciendo observaciones respecto del candidato para que ustedes tengan esos antecedentes y puedan resolver de la manera más informada. En las veces anteriores no se ha abierto audiencias, pero Sí. eso lo pueden resolver. Sí. Rodrigo, solo quiero hacer la referencia que en las últimas audiencias, tanto del ministro Llanos como de la ministra Repeto, nosotros habíamos innovado, y si mal no se recuerda, hacíamos una sesión en la sala en la cual hacíamos una consulta. Tú tienes razón, era más bien el formato que había cambiado, pero es la comisión la que recibe al ministro y se leen o se tienen a la vista las opiniones que hayan entregado las distintas organizaciones. Si yo solo lo que pido es que en el formato también no nos equivoquemos y lo hagamos con ese nuevo reglamento que nosotros mismos nos dimos. Solo eso, Rodrigo, para efectos de mantener ese estándar que creo que ha sido de mucho más publicidad y de mucho más participación en las últimas nominaciones. Sí, presidente, usted está en lo correcto, así se ha procedido y nosotros nos dedicamos a recopilar y poner a su disposición todos los documentos y presentaciones que hacen organizaciones o personas sobre los postulantes para que ustedes tengan esos antecedentes. Perfecto. ¿Les parece, estimados, que tomáramos esa decisión y que Rodrigo vea el viernes en el horario que más nos acomode y que le dé espacio a cada uno con los Zoom o con las otras reuniones que tiene para poder comenzar a ver los antecedentes? ¿Habría acuerdo? Vale. ¿Algo más sobre la cuenta? No hay nada más. Pasemos entonces a la orden del día. Excusemos al senador Pérez, que estaba con un problema de conexión, imposible de poder acceder, y entremos a la orden del día, señor secretario. Sí, señor presidente, señores senadores, la sesión del día de hoy, según se muestra en pantalla, está convocada para continuar con el estudio de la constitucionalidad del proyecto de ley en segundo texto constitucional que reforma el Código de Agua. Esta sesión, como se ha acordado en oportunidades anteriores, nos va a acompañar el director general de Aguas, don Oscar Cristi, que viene acompañado por el subdirector de Aguas, señor Rocco. Además, había en principio anunciado su participación el subsecretario general de la presidencia, don Juan José Moza, que ha comunicado a la Secretaría por compromiso impostergable no va a poder acompañar a la comisión. También está presente el ex director general de ANDA, señor Carlos Esteves. Respecto de los asistentes, presidente, los representantes del Ejecutivo piden que si pueden ingresar 2 asesores del gobierno del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, como oyentes simplemente, doña Begoña Jugo y don Federico Ureta, para asistir como oyentes a esta sesión. Eso, presidente, respecto de la tabla y de los que concurrirían. Perfecto. No habría inconveniente si son asesores de la Secretaría General de la Presidencia o poder precisar que se identifiquen los nombres y los cargos también para efectos de registro en esto. Yo al menos no tendría inconveniente, no sé si le parece a los colegas. ¿Habría acuerdo? Que sí, poder identificar su nombre y cargo para que queden ahí en el registro y no hay inconveniente. Sí, presidente. No veo a nadie que se oponga, son funcionarios del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, asesores, vamos a precisar en particular el detalle de los cargos. Perfecto. Presidente, continuamos. Bien. Presidente, en la última sesión, la comisión, a la luz de todos los antecedentes que habían recibido
Durante el debate de esta materia y el examen de las disposiciones del proyecto que pudieran tener eventualmente algunas observaciones de constitucionalidad, se comisionó a los senadores Alamán y Pérez para acotar las disposiciones que eventualmente, a su juicio, podrían tener alguna opción de constitucionalidad. El día viernes de la semana recién pasada, y de acuerdo con el compromiso que habían adquirido los mencionados señores senadores, se hizo llegar a la Secretaría un documento en el cual se resumen las disposiciones que, a juicio de los autores de ese documento, deberían ser revisadas por la comisión, porque a su juicio tendrían algunos reparos de constitucionalidad, eventualmente por la vulneración general del artículo 19, número 24, del artículo 19, número 2, del artículo 19, número 3, y otra serie de disposiciones. Ese documento fue remitido a sus señorías y la Secretaría ha elaborado una nómina a partir de las observaciones que ha formulado los mencionados senadores como orientadora del debate que debiera realizar la comisión. De esta manera, podríamos decir, así en términos jurídicos, ha quedado como fijada la litis de los asuntos que merecerían ser examinados por la comisión. Y sobre esos artículos, y no otros, debiera girar la conversación de la comisión. Eso, presidente, y yo voy a poner en pantalla la nómina de los artículos y doy por entendido que todos ustedes tienen el documento que hicieron llegar los señores senadores para su examen. Hay una serie de consideraciones de orden constitucional y de orden práctico que en su oportunidad la comisión tendrá que examinar. Eso, señor presidente, de manera general, respecto de la cuestión del encargo que se había formulado, y voy a poner ahora a disposición en una primera revisión de los documentos, o sea, de las disposiciones del proyecto que merecerían ser analizadas a partir de esa presentación. Gracias. Compartamos la pantalla y sobre esa base yo le pediría a la Secretaría con la información que hemos recopilado de los constitucionalistas, de nuestros invitados. Se pidió una minuta que enviaron los senadores Pérez y Alamán, que hagamos el resumen de articulado, y sobre ese articulado es el que tendríamos que proceder a votar. Ojo, y el senador Pérez también, por un tema de fair play, no vamos a votar hoy día porque el articulado, cada uno tiene que estar todos los integrantes, hay un problema de conexión, pero pasamos a escuchar lo que usted está exponiendo, secretario, para validar este procedimiento. Sí, señor presidente, del examen de las disposiciones mencionadas en el referido proyecto, aparecen varias disposiciones. Básicamente en el artículo 6, varios incisos, tanto el inciso primero, segundo, tercero, quinto, sexto y séptimo. Algunas de esas normas aparecen mencionadas en relación con otras disposiciones, por ejemplo, el artículo 20. Asimismo, los senadores, autores de ese documento, mencionan los artículos 17, 20, 129 bis, 134 bis, 147 quater, 314 y artículo primero transitorio y segundo transitorio, que son las materias, que son los preceptos en los cuales se pide esta revisión de constitucionalidad. Ahora, algunas de esas disposiciones en el documento elaborado por los senadores Alamán y Pérez son examinadas desde distintas perspectivas. Por ejemplo, si ustedes ven el inciso segundo del artículo 6, que aquí aparece mencionado, en el documento de los senadores Pérez y Alamán, en dos partes de él hacen referencias a disposiciones
que a su juicio vulnerarían desde distintas perspectivas las normas constitucionales. Sin perjuicio de lo anterior, se puede hacer una precisión mayor respecto de las partes o artículos respecto de los cuales en el documento mencionado por los senadores Salaman y Pérez aparecen sus observaciones. Pero lo básico es que allí ya se ha definido, y los senadores Pérez, entiende la Secretaría, Pérez y Alaman, han cumplido el mandato y está definido el cuerpo de disposiciones que habría que examinar. Eso, señor presidente, de manera preliminar respecto a las cuestiones que se encargaron. ¿Presidente? Andrés. Sí. No, presidente, muchas gracias. Bueno, como usted ve, nos esforzamos harto, entre paréntesis, hicimos el trabajo que nos encomendó la comisión. Y finalmente, yo creo que quizás ustedes, no sé si han tenido tiempo, porque esto simplemente lo entregamos el día viernes, tal como habíamos quedado. No sé si han tenido tiempo los senadores, los colegas, Pancho, Pedro, usted mismo, presidente, de revisar, como quien dice, el documento que finalmente resultó una opinión constitucional de aproximadamente 20 páginas. Entonces, yo no sé si a usted le parece que yo pueda hacer como y lamentando que no esté Víctor, ¿no? Una breve explicación de cómo está construido el documento, porque creo que eso es súper importante respecto de cómo seguimos trabajando. Si a usted le parece, o si todos ya lo leyeron, queda lo suficientemente claro, pero quizás es bueno que la explicación se haga de todas maneras. Andrés, lo que yo le solicité, nosotros lo distribuimos el viernes, yo le agradezco la fecha, ustedes cumplieron, yo al menos incluso lo imprimí acá y corregido, y lo que le pedí a la Secretaría que lo tradujera en los articulados sobre los cuales incide. Entonces, yo creo que nosotros lo que debiéramos sancionar ahora, porque el documento está a disposición, agradecido del trabajo que se hizo. Tenemos los antecedentes de los informes en derecho, las distintas materiales que hemos tenido. Yo lo que abriría la discusión ahora es para que sancionemos el articulado que ha señalado el secretario, de manera tal de que tengamos sobre esos artículos y vamos construyendo luego la votación de ese articulado, para que en la sesión que viene nos aboquemos a cada una de las normas en las cuales tenemos dudas manifestadas por distintos integrantes, y sobre todo que en algunos se agrupan, porque ustedes hacían alguna referencia a algunas partes en que más que el artículo es un inciso que incide y se duplican. Entonces, en el listado que al menos ha hecho la Secretaría, yo creo que estamos contestes, y abriría la discusión sobre ello para que pudiéramos en esta sesión tenerlo resuelto. Claro, presidente, sí, en la misma línea, yo no tengo ninguna duda que la nómina que acaba de entregar la Secretaría es la nómina de los artículos que de alguna manera requieren, o por lo menos nosotros hemos hecho un planteamiento constitucional. Si lo que pasa, presidente, es que yo creo que para los efectos de poder hacer el debate, tenemos que debatir por materias, porque si nos vamos debatiendo artículo por artículo, nos vamos a encontrar con problemas, porque es muy difícil hacerlo artículo por artículo. ¿Se fija? Entonces, incluso nosotros en nuestro documento, porque ¿cuál fue la dificultad, presidente, y por qué llegamos a construir el documento como lo construimos? Porque efectivamente revisamos todos los informes en derecho, y uno de los problemas que teníamos es lo siguiente, que como usted bien sabe, aquí se está, como quien dice, la propuesta de código establece un nuevo régimen, por así decirlo, jurídico de aprovechamiento de las aguas. Pero también se mantiene subsistente, con algunas características, el régimen actual. Entonces, ¿qué es lo que nos pasaba cuando revisábamos los informes en derecho? Que muchas veces esos informes alternativamente se referían al régimen nuevo y también se referían al régimen antiguo. Entonces, finalmente, lo que nosotros hicimos fue ordenarlo por materia con una lógica que es la siguiente. Es decir, como quien dice, nosotros dijimos, mire, aquí hay tres divergencias constitucionales.
La primera, como quien dice la más gorda, la más grande, es si el régimen nuevo se ajusta o no se ajusta a la Constitución. Entonces dijimos, mire, esa es la primera divergencia, y ahí inciden 3 o 4 artículos. Después dijimos, mire, si se estimase que el régimen nuevo se ajusta a la Constitución, igual varios constitucionalistas que incluso que plantearon esa tesis, es decir, que no hicieron controversia respecto de si el régimen nuevo se ajustaba o no se ajustaba a la Constitución, dijeron, mire, se ajusta, pero igual habría que hacerle enmiendas o igual hay prevenciones. Esto lo hicieron tanto los que son contrarios a esa idea como los partidarios, como quien dice, los que sostienen que no hay, como quien dice, una inconstitucionalidad, por así decirlo, global. Y por último, hicimos lo siguiente, vimos todas las normas nuevas del código nuevo que impactan, o nosotros dijimos, invaden las, como quien dice, el régimen antiguo. Y ahí llegamos a 10 o 11 materias. Entonces yo creo, tengo la impresión, presidente, que esa lógica que está en el documento es como quien dice la que debiera conducirnos para el debate, porque si nos vamos artículo por artículo, vamos a estar yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Entonces yo creo que nos tenemos que ir por materia. Pero bueno, una decisión que tiene que tomar la comisión. Andrés, sin perjuicio del orden que ustedes establecieron o la materia, nosotros entendemos que este es un solo cuerpo normativo, y tienen que verse la constitucionalidad de cada uno de ellos. Yo por eso valoro que la Secretaría lo que ha hecho es acotar, en el sentido que son los mismos temas en algún caso de materia. Entonces, hagamos el articulado y se irán haciendo las referencias, como lo hacemos en otros cuerpos legales, en que nosotros partimos haciendo la discusión y se caerán otras o se tendrán incluidas. Lo que hacemos, si se aprueba esto, se subsume o se entiende en directa relación otra norma. Yo creo que ese es el procedimiento a través del cual debiéramos zanjarlo. Se ofrece la palabra. Senador Buenchumilla, presidente. Pancho. No, quiero escuchar antes de hablar a don Oscar Cristi. Escuchemos a don Oscar y a Carlos Esteves. Gracias, presidente. Gracias, senador Buenchumilla. En el entendido de que lo que está en discusión finalmente, cuáles son los artículos que se deben revisar, quisiéramos hacer presente como Ejecutivo que hay 5 artículos que estaban en nuestra minuta ingresada a través de la Secretaría General de Gobierno y que no están en el listado que hemos tenido frente a nuestros ojos, y quería señalarlos para que se consideren también dentro de los artículos que deben ser revisados. No sé, presidente, si solo los menciono o explico la razón, usted me indica, pero son básicamente el artículo 15, el artículo 148, el artículo 63, 65 y 47. 15, 148, 47, 63 y 65, que estaban en el documento que ingresamos a través de la Secretaría General de Gobierno y que no están en el listado que hemos tenido a la vista. Eso, presidente. Gracias, Oscar. Lo vamos a ver. Carlos Esteves, por favor. El micrófono. No se escucha, don Carlos. No se escucha. Por favor, audio, que revise la señal del... ¿Ahora se escucha? Ahora sí. Perfecto. Ya, muchas gracias. Presidente, solo señalar de que es importante que
como derivado del trabajo que hicieron los senadores Alamán y Pérez, se pueda definir los artículos en discusión. Sin duda alguna, que cuando comience a discutirse el primero de ellos, porque yo parto de la base de que el informe de la comisión, esto lo puede aclarar el secretario presidente, va a tener que ser finalmente por artículo. Pero no cabe duda de que en la discusión la comisión puede efectivamente, al discutir el primer artículo, ir a hacerlo en conjunto con aquellos que están relacionados con este. Y también en los primeros artículos se va a discutir la relación o influencia entre este artículo y un eventual régimen nuevo o un régimen antiguo. No es la posición nuestra. Nosotros siempre hemos pensado que hay un solo régimen, salvo las excepciones que se definen en el artículo primero transitorio. Pero eso va a ser objeto de la discusión. Quizás solo agregar que tengo la impresión que se omitió un pequeño número en el resumen que hizo la Secretaría, porque creo que el informe del senador Alamán y del senador Pérez se refieren al artículo. No se escucha. No se escuchó, Carlos. Lo último no se escuchó. Perdón. ¿Ahora se escucha de nuevo? Perfecto. Señalaba de que tengo la impresión de que la minuta que elaboraron los senadores Alamán y Pérez se refiere al artículo 129 bis 1, no al artículo 129 bis, solamente esa precisión. El 129 bis está vinculado con la recuperación de terrenos pantanosos y el 129 bis 1 se refiere al caudal ecológico mínimo. Entonces solamente hacer esa precisión para que en el listado quede el 129 bis 1. Perfecto, nosotros lo hacemos, presidente. Francisco. Presidente, bueno, yo había saludado a todos los presentes, pero yo tengo un cierto punto. Previamente quiero decir que leí el documento de Andrés y de Víctor, donde ellos centralizan la discusión en 3 controversias y a partir de ahí analizan una serie de artículos jurídicamente. Pero yo lo que quería plantear, señor presidente, es que la naturaleza de nuestro mandato, porque nosotros no somos la comisión técnica de este proyecto. Entonces, la pregunta mía es, ¿cuál es nuestra competencia respecto de este proyecto? Porque este proyecto entiendo yo que venía de agricultura y de recursos hídricos. Si esas comisiones no hubieran tenido ninguna duda de constitucionalidad, el proyecto simplemente habría ido a la sala y no habría pasado por esta comisión. Entonces, lo primero que yo creo que habría que despejar es cuáles fueron las dudas de constitucionalidad que hubo en estas comisiones, si es que las hubo, y si esas dudas fueron acotadas, referidas a determinados artículos o temas o materias, y ese fue el motivo de la consulta que estas comisiones llevaron a la sala para que viniera a Constitución. Porque si yo estimo que hay una duda de constitucionalidad de estas comisiones, que son las comisiones madres técnicas para estos efectos, esa es la competencia que a nosotros nos correspondería. Ahora, si no hay esa competencia acotada, simplemente se trata de una competencia general en orden a decir, bueno, queremos que la Comisión de Constitución vea las dudas que en general aquí surgieron, bueno, eso sería una competencia más abierta para los efectos de resolver en definitiva cuál es nuestro límite de la competencia. Si la competencia fuera acotada por lo que dice agricultura y recursos hídricos, la pregunta es si no obstante que esté acotada, nosotros podríamos eventualmente colocar los 300 artículos que a alguien se le ocurriera que tienen problemas de constitucionalidad. Entonces, a mí me parece que tenemos que ver qué es lo que dijo la Comisión de Agricultura y de Recursos Hídricos, si tenemos competencia. Y si no es así, entonces la competencia es más abierta. Y en ese sentido, una cosa es lo que han planteado los senadores Alamán y Pérez,
otra cosa es lo que pide el Ejecutivo, y otra cosa es lo que eventualmente algún otro senador pudiera pedir que se viera. Pero yo no me opongo, en consecuencia, a lo que aquí se ha hecho, y entiendo que una cosa es acotar en qué artículos hay dudas de constitucionalidad, y otro es la forma del debate que vamos a tener para tener una cuestión sistémica respecto de los aspectos constitucionales, pero después vamos a tener que aterrizarlos artículo por artículo, porque el proyecto de ley contempla esa regulación, valga la redundancia, y ese va a tener que ser nuestro informe. Nuestro informe no va a poder ser una síntesis del debate, sino que va a tener que aterrizar específicamente y, producto de ese debate, cuáles son los artículos y los incisos que a juicio de la Comisión tienen problemas de constitucionalidad. Porque pudiera haber que en alguna controversia de las que plantean los senadores, pudiera haber que efectivamente no fuera el total de los artículos que ahí se señalan los que cayeran bajo una duda de constitucionalidad, y por lo tanto tendríamos que, naturalmente, aterrizarlo. Entonces, a mí me gustaría que el señor secretario nos pudiera decir cuál es, a juicio de la Secretaría, la competencia que nosotros como comisión tenemos. Gracias, Francisco. Secretario, y de ahí le damos la palabra a Pedro Araya. Señor presidente, el día 28 de enero del año en curso, la Sala del Senado acordó que en la tramitación del proyecto se especifique que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento conocerá la iniciativa a continuación de la Comisión de Agricultura y se refiera solo a las materias que dicen relación con la Constitución. Es decir, la Constitución, el mandato de la Sala es examinar el proyecto desde la perspectiva de su examen a la luz de lo que dispone la Constitución. En la sesión anterior, la Comisión acordó y dimos cuenta de que se iban a identificar los preceptos que se iban a examinar desde el punto de vista constitucional. Y en virtud de lo anterior, se comisionó a los senadores Alamán y Pérez para definir ese punto. No hay un mandato de la Sala acotado a que se examine eventuales problemas de constitucionalidad que hubieran surgido en las comisiones de recursos hídricos y de agricultura, sino que en los términos en los que ya se ha mencionado. Eso, señor presidente. Gracias, secretario. Senadora Araya. Presidente, mire, yo creo que lo que ha dicho el secretario, más lo que ha dicho Francisco, clarifica la discusión. Ahora, mi impresión es que nosotros podríamos discutir esto artículo por artículo respecto a los que han habido objeción de constitucionalidad por parte de los senadores Alamán y Pérez. Y bueno, eventualmente si surgiera algún tema adicional también discutirlo, pero yo creo que debemos acotar la discusión a efectivamente lo que le compete a la comisión. Aquellas son los artículos que fueron o pudieran tener algún problema de constitucionalidad. Gracias, senadora Araya. Yo lo que propongo con esta claridad es que al establecerse los artículos que ha señalado la Secretaría, con las precisiones que señala nuestros invitados, nosotros podemos, teniendo de acuerdo eso, nos preparamos para la próxima sesión y cada uno vamos estudiando los artículos y iremos votando de a 4, de a 5, de acuerdo a lo que corresponde. Nos vamos preparando para la próxima sesión y votaremos en mérito cada uno de ellos y despacharlo. Yo creo que es fundamental y bueno, la Secretaría siempre ha hecho las referencias correspondientes y ahí le pediría también, secretario, si es necesario tomarse un tiempo para que ustedes pueda tener esa columna vertebral sobre el cual vamos a ir votando para que al despachar cada uno queden integrados o quede despejada la constitucionalidad de otros artículos respecto a los cuales hay referencia. Yo propondría que zanjáramos esa discusión y pudiéramos tomarnos la semana hasta la próxima jornada de votación en la cual estudiáramos los primeros 4 o 5 del listado que la Secretaría ha realizado. ¿Presidente? Andrés, perdón.
Sí, no, presidente, mire, nosotros con el senador Pérez no tenemos ningún problema, como quien dice, en la forma de debatir que corresponda, pero lo que le quería sugerir, porque mire, aquí tenemos dos alternativas. Una es irnos por materias y aterrizar, se fija usted, en los artículos. ¿Me explico? Uno puede decir, mire, estoy inventando, en el régimen nuevo hay un cuestionamiento respecto de cómo tiene que operar la prórroga de la concesión. Y eso incide en los artículos tales y tales. Entonces uno podría decir, mire, vamos a discutir la materia, prórroga de la concesión, que tiene incidencia en los artículos tales y cuales. O lo podemos hacer al revés, que es irnos por artículo, y cuando lleguemos a ese artículo, entonces en vez de aterrizar, como es o sea, si definimos materia, aterrizamos los artículos. Si partimos por artículos, los tenemos que elevar a las materias. ¿Me explico? Porque los artículos no se pueden discutir solos. Entonces, eso es lo que yo le quería hacer presente a la comisión, que hay que escoger uno de los dos caminos. A mí me huele que es más razonable discutir por materia y aterrizar en los artículos que partir con artículos y elevar a la materia. Pero es una decisión que tiene que tomar usted, presidente, o la comisión. Andrés, yo ya lo he planteado, yo soy del criterio de que nosotros tenemos que votar por artículos, y eso claramente la Secretaría, como lo hemos hecho, se hace referencia si hay artículos hacia adelante o hacia atrás que incidan. Por eso, para que seamos ordenados y vayamos haciendo una discusión que nos permita tener un todo armónico, nosotros estamos haciendo aquí una reforma armónica que permita modificar cuál ha sido la idea matriz de este proyecto, que avancemos en esa línea. Entonces, zanjemos hoy día el listado, nos damos el tiempo de semana a semana para preparar los primeros 4, los primeros 5, para que nuestros equipos, nosotros mismos, con las minutas, con los documentos que tenemos a la vista, nos preparemos sobre esos 4 o 5 y vamos avanzando en esa línea para tener una discusión ya en curso sobre las votaciones. Francisco, lo veo pidiéndome la palabra. Adelante. Sí. Presidente, yo creo que lo más probable es que reglamentariamente tenga que hacerse como usted lo señala y tenemos que ir votando artículo por artículo. Pero los profesores que nos ayudaron con sus informes hicieron una discusión en los informes en derecho por materias. Porque entonces los profesores hablaron de la extinción, de la prórroga, de la caducidad, etc. Y eso sistematiza bastante bien la comprensión de lo que estamos discutiendo, porque la discusión artículo por artículo pierde la perspectiva. Entonces, ¿cómo compatibilizar ambas cosas? Yo no sé si será mucho pedir a la Secretaría de que pudiéramos tratar de compatibilizar el esquema de discusión que plantean los senadores Alamán y Pérez, que como digo, ellos plantean que hay 3 controversias jurídicas en torno al proyecto y de ahí hacen un derrame a todos los artículos, con la sistematización que hacen los profesores en agrupar este tema por materias. Y yo he visto que son unas 4 o 5 materias que agrupan los profesores. Entonces, no sé si podríamos tener no sé si un comparado o una proyección de si la controversia planteada por los senadores coincide con la controversia planteada por los profesores en orden de las materias, para tener una visión sistémica, pero después la discusión y la votación la hacemos como usted señala, de ir artículo por artículo. Perdón, entonces, presidente. Ambas visiones. No sé si es mucho trabajo de la Secretaría o si eso puede hacer funcionar. Francisco, pero creo que el informe de Andrés y Víctor nos ayuda. Eso ya está realizado y eso está complementado también con el resumen que nos hicieron hace un par de semanas respecto de los informes en derecho. Si lo que yo quiero plantear y quiero proponer para mantener una línea de discusión es que partamos con el articulado en el orden
tal vez es sistematizar nuevamente. Yo creo que los informes son bien claros, si la Secretaría lo puede didácticamente trabajar para disposición de todos, tanto mejor, pero yo quiero que zanjemos hoy día el articulado, si estamos de acuerdo con el articulado que ha planteado el secretario, lo zanjamos y ya vamos a la votación en particular la próxima semana, con una visión sistémica, con una visión de ordenamiento. Perdón, Andrés. No, mira, presidente, no, solamente decir lo siguiente. En la línea de lo que señaló Francisco, quizás lo que se le puede pedir a la comisión, es que, perdón, a la Secretaría, es que a partir de la lista de los artículos, la Secretaría pueda decir, por ejemplo, estoy inventando aquí, artículo, lo mismo el número, XX. Entonces que diga, incide en la extinción, estoy inventando, por no uso. Artículo número tanto, incide en la prórroga. Artículo número tanto. Entonces, eso yo creo que lo que dice Pancho acerca a lo que yo creo que va a tener que finalmente ser, que va a tener que ser una mezcla de materia con articulado. Ahora, la otra cosa que le iba a hacer presidente, es lo siguiente. Usted ha dicho varias veces que tenemos que votar. Yo tengo la impresión de que aquí no corresponde votación particular si el proyecto está todavía en general. O sea, yo creo que lo que corresponde es, por ejemplo, decir lo siguiente. Artículo 6º. Los comisionados Huenchumilla, Durresti y Pedro consideran que no tiene reparos de constitucionalidad. Ya, estoy inventando. Los senadores Alamán y Pérez consideran que sí los tiene. Y que quieren consignar las opiniones, pero votar es como raro, ¿no? En esta etapa, sino no. Yo creo que aquí nos pidieron, ¿se acuerdan? ¿Cuándo fue que nos pidieron un informe también? Que era, quizás la Secretaría no puede ayudar. En aula segura. En aula segura. Ahí en aula segura, hasta donde yo entiendo, yo me acuerdo que hicimos una opinión mayoritaria y una opinión minoritaria, pero no hicimos una votación porque no corresponde. Yo creo que habría que hacer ese mismo esquema, presidente. Ofrezco la palabra sobre este último tema que ha abierto Andrés en relación a, y si la Secretaría nos ayuda también para ser rigurosos con el término del mandato que se nos ha dado. Sí, presidente. Francisco. Mira, yo creo que a partir del articulado que está acá en pantalla, pero además de los artículos que el señor Cristi ha insistido, digamos, desde el punto de vista del gobierno, directamente, tengamos ese listado de artículos en la línea que usted señala, presidente, pero yo insistiría en hacer una visión sistémica entre lo que plantean los senadores y lo que plantean los profesores, por la sencilla razón de que lo que plantean los senadores es verdad que centraliza en 3 controversias jurídicas, pero cuando uno desarrolla cada controversia, bueno, es bastante, digamos, detallista y entramos a una serie de discusiones bastante complejas, digamos. Entonces, que no es sencillo, digamos, de seguir y por lo tanto, yo creo que si seguimos ese esquema nos podemos enredar. Entonces, a mí me gustaría, si en virtud de todos los artículos que tenemos, la Secretaría nos podría decir, mire, mirando lo que dicen los profesores y lo que dicen los senadores, estas son las materias, digamos, las materias controvertidas. Lo segundo que quiero decir es que a nosotros se nos pide una opinión como comisión. No se nos pide, digamos, un listado de opiniones de los senadores, porque pudiera ser que tuviéramos, en teoría, 5 opiniones entre los 5 senadores. Y entonces, ¿con qué se queda la comisión y la sala? Entonces, la comisión y la sala, o la sala en este caso, se quedaría, mire, aquí sobre el artículo 20 hay 5 opiniones. Y entonces la Comisión de Constitución no tiene opinión. Entonces tiene 5 opiniones en teoría. Entonces la comisión tiene que tener una opinión. De mayoría o de minoría, pero tiene que tener una opinión.
Entonces, por lo tanto, tenemos que votar cuál es la opinión jurídica que a juicio de la comisión se tiene sobre el punto. Esto es lo mismo que en los fallos de los tribunales. Por la Corte Suprema, bueno, votan los 5 miembros de la sala y se gana por 4-1, 3-2, lo que sea, digamos. Pero es la opinión de la sala. En este caso, es la opinión de la comisión. Eso, presidente. Sin micrófono, presidente. Que pregunto si alguien más pide la palabra, que no los veo en pantalla porque estamos con una lámina. Yo quiero zanjar esto y comparto en la última parte lo que ha señalado el senador Buenchumilla. Nosotros, Andrés, sin perjuicio de la discusión que hemos señalado, es la opinión de la comisión. Y la opinión de la comisión se expresa a través de una mayoría favorable o desfavorable, y obviamente cada uno lo justifica, si no nos quedaríamos, es muy cierto lo que dice Francisco, con 5 opiniones y matices. Al final del día, uno no estando a veces completamente de acuerdo, tiene que manifestar su votación a favor o en contra. Entonces, yo quiero despejar eso también, que nosotros vamos a votar los artículos que nos sometan a discusión o sobre los cuales tengamos una controversia. Y en relación a lo que ha planteado el Ejecutivo a través de Oscar Christie, Oscar, a mí me sorprende un poco los artículos que usted señala, porque yo no he visto justificación sobre ellos, no he visto, o sea, no podemos nosotros abrir hasta un infinito la situación, si no terminamos discutiendo todo el proyecto y nos convertimos en tercera comisión del articulado. Nosotros hemos hecho lo que planteó primero el Ministerio de Obras Públicas, que entendíamos que haya una controversia, lo que nos han señalado tanto usted como el exdirector en relación a la discusión, el informe que han hecho los colegas Pérez y Alaman, y nos concentramos ahí. Me parece, no quiero ser diferente, hemos escuchado al Ejecutivo en todas y cada una de las instancias, pero el articulado que usted me señala no ha estado justificado cada uno de ellos en función de lo que nosotros estamos votando. Entonces, quiero que zanjemos ahora, y al menos el propósito de la reunión hoy día es tener el articulado, el ordenamiento que nos tiene que hacer la Secretaría de la mejor manera, y zanjar también esta última situación de que votaremos cada una de las normas y se consignarán votos en mayoría o minoría, o las precisiones que cada uno quiera hacer, como siempre ha existido. Quiero ser claro en eso. Me pedía la palabra ahí don Rodrigo y Oscar. Y Oscar y el senador Pedro también. Pedro Araya. Pedro Araya me ha pedido la palabra. Presidente, no, pero que parta don Oscar, el director de la DGA, yo después. Sí, Oscar, adelante. Gracias, presidente. Disculpe, no sabía quién. No, muy breve. Solo señalar que los artículos que estamos señalando en este momento están todos contenidos en el documento que se ingresó a través de la Secretaría General. En su momento el secretario podrá ratificarlo. Y ahí, cuando en ese documento se ingresó, estaban las razones por las cuales pensábamos que estos artículos debiesen considerarse. Eso, presidente. O sea, no es algo nuevo que estemos trayendo, ni que hayamos justificado. Sin perjuicio de eso, si usted necesita que yo lo vuelva a rectificar lo que dije en su momento, no tengo ningún inconveniente. Gracias. Pedro. Es que, presidente, ratificar lo que usted dice, yo creo que lo más prudente es que vamos artículo por artículo, y claro, obviamente van a surgir, puede ser que hayan temas complejos o temas completos que uno puede pensar que son constitucionales o no, pero eso necesariamente tendrá que llevar el informe, y si la comisión no tiene una postura unánime, esto tendrá que votarse, y será como se hizo en su minuto con aula segura, habrán votos de mayoría y minoría. Ahora, yo tengo la impresión de que nosotros debiéramos tratar de que los temas de discusión de constitucionalidad se redujeran al mínimo, porque si no va a significar que en la práctica revisemos nosotros como tercera comisión el proyecto, cosa que yo entiendo que no es el mandato que nos dio la sala. Perfecto. Secretario. Sí, señor presidente. Efectivamente, el Ejecutivo en su oportunidad hizo llegar a la comisión algunos de los artículos que menciona el director general de Agua, el señor Oscar Christie.
Ahora, en la última sesión, en la tarea que se fijó, digamos, los senadores Alaman y Pérez, era precisamente concordar cuáles eran esas observaciones y entiende la Secretaría que conversar con el Ejecutivo. Entonces, a lo mejor pudiera aclararse ese punto y seguir con el estudio. La nómina que ha hecho la Secretaría es identificar preceptos. Evidentemente que la Secretaría puede agrupar esos preceptos, hacer un intento para agruparlos con temas a partir del documento que presentaron los senadores Alaman y Pérez y las observaciones que han presentado los constitucionalistas que ustedes escucharon. Pero, en definitiva, la comisión tiene que fijar su posición sobre esos preceptos y por eso se hizo esa identificación, precisamente lo que ustedes han venido discutiendo. Eso, señor presidente. Gracias, secretario. Vamos a zanjar temas de atrás hacia adelante. Está claro que la forma de votación va a ser estableciendo un voto de mayoría o minoría. En definitiva, los cinco parlamentarios van a votar y la Secretaría va a consignar eso en cada uno con la justificación del voto, como siempre ha ocurrido. Y respecto del listado de normas, yo quiero que ponga el secretario nuevamente el listado en pantalla para que zanjemos sobre eso y nos pongamos de acuerdo con las primeras 5 que abordemos en la próxima votación y que zanjemos que este es el articulado. Yo quiero en eso ser riguroso, que no habiendo una votación sobre esto se ha hecho sobre la propuesta que han hecho los colegas con lo que se comprometieron para el día viernes. Y obviamente iremos votando, iremos viendo de qué manera inciden cada uno en las temáticas que se han planteado. Entonces le pediría que zanjáramos este articulado y partiéramos en la próxima sesión, que está convocada para el día lunes, y ya con un ritmo de votación, los primeros 5 artículos que inciden ahí, que le pediría al secretario que nos ayudara a nombrarlos, para poder preparar las argumentaciones que corresponden por cada uno de los senadores de la comisión. Don Rodrigo, ¿tiene apagado el...? Sí, señor presidente, señores senadores, los primeros artículos mencionados en el documento de los senadores Alaman y Pérez recaen básicamente en varios incisos del artículo 6º del proyecto de ley. Algunas de esas menciones, como en la primera parte del documento del senador Alaman y Pérez, en relación con el artículo 20, porque hay una discusión sobre la titularidad de los derechos. Y por lo tanto, la próxima sesión podrían comenzar el análisis de esas disposiciones, básicamente centradas en las observaciones del artículo 6º. Nosotros podríamos agrupar todas las materias mencionadas allí para que ustedes pudieran pronunciarse. Perfecto, me parece, eso nos da un orden y prepararnos nosotros en la discusión directamente de ese articulado, y si lo podemos despachar en la sesión bien, si no se prolongará en lo que corresponda. Estaríamos acordando comenzar con esa norma. Senador Alaman. 6, ¿no? ¿Con el 6 partiríamos? Sí, ¿Con el 6? Sí. Perfecto. Sería importante también, por un tema de respeto y de fair play, que estemos los 5 senadores la próxima sesión. Asegurar ahí, yo voy a llamar al senador Pérez, y que tengamos todos la conexión para poder votar directamente en esa sesión y poder seguir adelante con esa tramitación. Quiero también plantearles que esta semana vamos a tener 3 sesiones o 4 sesiones. Andrés, no sé si tú estabas al comienzo. No. Nosotros tenemos hoy día aguas, mañana tenemos fondos de AFP, el miércoles... Perdón, ese es el proyecto de Pedro, ¿no? Mañana. Correcto. El proyecto del 10% tenemos el miércoles, y quiero votar porque estamos con una discusión inmediata de Banco Central el día miércoles. Banco Central, que está si me ayuda, secretario, está el exministro Fontaine, y hay
uno o dos. Hay varios invitados, son 4. Está expresidentes del Banco Central también. Don Vittorio Corvo, está también el señor Marfán, que fue consejero, y está el cuarto, no me acuerdo en este instante de memoria, pero son básicamente consejeros del Banco Central. Correcto, y el exministro de Estado Fontaine, que lo pidió el senador Alaman, poder resolver, si podemos votar, perfecto. Y el día viernes, Andrés, hay un tema... Presidente, en relación al miércoles, usted quiere votar, porque aquí estamos en general y en particular, ¿no? Sí. ¿Usted quiere que votemos, porque yo por lo menos anticipo que estoy pensando en un par de indicaciones, y me imagino que usted también? Entonces, ¿quiere que el miércoles votemos en general y las indicaciones o solamente en general? Con la cantidad de invitados yo creo que vamos a tener problemas de votar, de despacharlo, pero nosotros tenemos, como se está viendo en paralelo también la ley orgánica que creo que va a sala y estamos con discusión inmediata, estamos un poquito con ese tiempo. Si no podemos votar el miércoles, lo postergaremos. Secretario. Presidente. Perdón, Pancho. Presidente, mire, yo creo que si van a venir los expresidentes del Banco Central y algún consejero, según dice el señor secretario, yo creo que vamos a ocupar toda la audiencia en eso. No vamos Tiene razón. De votar. Y lo segundo es que a mí me gustaría, retrocedo. Creo que está pendiente las preguntas que nosotros íbamos a formular al Tienes ministro toda la razón. Y al presidente del Banco Central. Claro. Entonces, parece que mañana, el miércoles, recibimos estos personeros y en la próxima sesión trabajamos con el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central, hacemos las consultas y ahí votamos. ¿Está bien? Tiene toda la razón, Francisco. Recojo su itinerario. Yo más bien me había apresurado un poco por la urgencia que tenemos, pero lo importante también para que sepamos a lo que vamos, escuchar a los nuevos, resolver las preguntas, lo que había quedado pendiente, y sobre esa base ponernos la semana siguiente para la votación. Ahí le pediría también al gobierno que renovara la urgencia para no quedar fuera de función. Y lo último, Andrés, que tú te estabas reconectando el día viernes en una sesión extraordinaria sobre la marcha, también por la urgencia que tenemos, queremos tener la primera audiencia de la nominación del candidato que ha presentado el gobierno para la Corte Suprema. Claro. Y es la audiencia que el ministro expone nomás, ¿no? Correcto. Es una audiencia corta ya, ok. Correcto, es acotado a eso. Generalmente el ministro de Justicia nos envía una minuta y obviamente cumplimos eso. La semana siguiente también ahí va a ser una audiencia más en extenso en la cual se invita al candidato, se recogen las preguntas. Acuérdense que hoy día tenemos un procedimiento distinto, que un procedimiento más ciudadano, y sería la semana siguiente. Entonces quería recalcarles y ratificar eso. No tendríamos, por tanto, ninguna votación esta semana propiamente tal en esa instancia en el Banco Central y la designación del ministro de la Suprema para su efecto. Rodrigo. Sí, señor presidente, solo para aclarar, estaba mirando mi apunte. A la sesión del día miércoles está invitado el ministro de Hacienda, don Ignacio Briones, para contestar las preguntas a las cuales se refería el senador Buenchumilla, efectivamente, y se le mandó copia informativa al presidente del Banco Central, como probablemente nos va a acompañar. Y además viene el exministro de Economía, don Juan Andrés Fontaine, y el exministro de Hacienda y ex consejero del Banco Central, señor Manuel Marfán, y los expresidentes del Banco Central, señores José de Gregorio y don Vittorio Corvo. Ellos son los que asisten el día miércoles, y además, con la única precisión de que el expresidente del Banco Central, don Vittorio Corvo, nos anunció que iba a llegar tipo 11 de la mañana porque tenía compromiso académico que le impedían estar a las 10:30 con nosotros. Eso no. Presidente. Andrés. Sí, no, lo que pasa es lo siguiente. En la misma línea de lo que señaló Pancho Buenchumilla, yo creo que el procedimiento debiera ser el siguiente: que escucháramos a todos estos invitados, les pudiéramos hacer preguntas a ellos, y en la sesión siguiente que nos contesten las preguntas específicas
el presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda, y ahí votamos, porque si vamos escuchando a todas las personas, van a surgir preguntas de ahí, entonces, si no les vamos a preguntar 2 veces. Entonces, la sesión de votación, como dice Pancho, o incluso uno les podríamos mandar antes las preguntas, y yo creo que no hay ningún problema, se las podríamos mandar antes para que ellos las tuvieran, y entonces contestan las preguntas que les hemos mandado y votamos. Y si alcanzamos a salir de las indicaciones, salimos. Perfecto. Perfecto. Tiene razón, Pancho tiene razón. Andrés, vamos a seguir ese De procedimiento y pedirle a la Secretaría que acote los tiempos y los órdenes para que puedan exponer todos y las preguntas que se señalan. Entonces nos preparamos para la... Presidente. Sí, Pancho. Mire, de acuerdo con lo que dice Andrés, salvo en una cosa, salvo en mandarle antes las preguntas al ministro del Banco Central. Bueno. Me gusta la adrenalina del momento a mí, así que... Está bien, no hay problema. Sí, siempre hay creatividad en el momento de... Sí. En vivo, muy buena precisión además. Está bien. En eso, y estaríamos entonces zanjando nuestro tema de agua y partiríamos con el artículo 6 con los antecedentes además que nos pondría el secretario a disposición para abocarnos a esa discusión la próxima semana. Estamos dentro de la orden del día. Presidente, una última pregunta. ¿Usted quiere que votemos el texto, la propuesta de Pedro el miércoles? ¿O el martes? ¿Cuándo quedó el proyecto? Que estamos atentos a lo del miércoles, que vamos a estar mirando la Cámara de Diputados, muy en línea con eso. Pero ¿quedó para el martes o para el miércoles eso? No, es para el miércoles, por eso tenemos un par de invitados, están los ministros invitados y... No, para mañana. Martes. Para mañana, por eso tenemos un par de ministros invitados mañana. Mañana. Correcto. El Banco Central es el miércoles, presidente. El Banco Central. No, sí, para saber si usted, presidente, nada más que para saber si usted quiere votar para estar preparado, nada más. Esperemos que pase en la Cámara. Señor Alamán, presidente, podemos votar mañana si hay tanto entusiasmo. Votamos el 10% de mañana. Luego de la adhesión de Alamán, estamos mañana, entonces aprovechemos. Mañana, si le parece. Sí. Ya, estimados colegas, un gusto. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levantan. Chao. Muy bien. Hasta luego. La grabación se ha